Ahora vamos a ver en un segundo punto el tema de la claridad de la Biblia. Yo les pregunto, hermanos, ¿la Biblia es clara? Amén. Y le decimos amén. Bueno, entonces, ¿por qué hay tanto punto doctrinal distinto? ¿Por qué hay tanto desacuerdo doctrinal en las iglesias? ¿Por qué una iglesia vamos y tienen una perspectiva en cuanto al bautismo, en cuanto a la cena del Señor, en cuanto a la venida de Cristo Jesús, en qué va a venir, en qué momento, antes de la tribulación, en medio, después? Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a eso? Si tenemos un solo libro, ¿cómo es que gente que usa la Biblia, como los testigos de Jehová, tienen su propia doctrina y dicen que Jesús no es Dios? No creen en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a esos puntos? Pero decimos que la Biblia es clara. Bueno, entonces, si la Biblia es clara, porque así lo afirma, y lo vamos a ver en un segundo, ¿cómo es que nosotros podemos ser librados del error, entender la Biblia para obedecerla mejor? Hermanos, porque si la iglesia no entiende la Escritura, no la va a obedecer. Si usted no entiende la Biblia, usted no la va a obedecer. Así de simple. Así que vamos a ver en primer lugar 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15, para que usted vea que aunque la Biblia es clara, hay algunas partes de la Escritura que son difíciles de entender. Y el apóstol Pedro lo reconoce cuando habla de las epístolas que el apóstol Pablo escribió. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Y dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Qué está diciendo aquí? Que el Señor no ha venido. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entiendan que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y escuchen, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, escuchen, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Escuchó eso? Hay algunas partes difíciles de entender. Pero escuchen, las cuales los indoctos y los que inconstantes tergiversan, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Según este pasaje, ¿quiénes son los que interpretan mal la Escritura? Los indoctos y los inconstantes. De modo que si usted quiere entender la Escritura, necesita ¿qué? Ser constante. Necesita pedir ayuda. Y no aislarnos y creer que somos los super exégetas. No, Pedro dice, hay algunas cosas difíciles de entender. Y lo reconoce. ¿Qué se necesita en esos casos? Más perspectiva, más información. Pero a veces que necesitamos la guía del Espíritu Santo para entender eso. Entonces, ¿hay cosas difíciles en la Biblia? Sí, pero la Biblia es fácil de entender. 4. Oye, Israel. Nosotros somos el Israel de Dios, dice la Escritura. Amén. Amén. Oye, Israel. Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Escuche, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y cuando camines con ellos y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lo que el Señor, nuestro Dios, espera de Israel y de nosotros, ¿qué es? Que entendamos su palabra para hablar de ellas a nuestros hijos cuando estamos en la casa, comiendo, cuando vamos caminando a entregar un trabajo o vamos a divertirnos, antes de acostarnos y cuando nos levantamos. La responsabilidad de todo padre es enseñar a sus hijos estas cosas. De la misma forma que usted puede hablar acerca del clima sin ningún problema, de un partido de fútbol sin ningún problema, así el Señor nos manda a hablar de la palabra de Dios sin ningún problema. Pero para hablar de eso necesitamos que entenderlo bien. Yo siempre he dicho, necesitamos nosotros que hablamos de la palabra de Dios, notas, que son nuestra guía. Pero si entendemos bien el tema, incluso si no tuviéramos las notas, podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos entendido bien el tema. Usted no puede explicar algo si no lo ha entendido.
Así de sencillo. Entonces ve que necesitamos estudiar la Escritura, necesitamos entender la Biblia, porque si no lo hacemos, entonces estamos en un grave problema. Así que no toda la Biblia es fácil de entender, pero sí podemos entenderla por medio del Espíritu de Dios, siendo constantes, siendo perseverantes en su palabra y lo más importante, siendo humildes. Y vamos a ver ahorita las cualidades morales que necesitamos para entender la Biblia. Así que, hermano, vamos a Salmos y vamos a permanecer un poquito más de tiempo ahí. Salmos capítulo 19 y escucha esto, versículo 7. La ley del Señor es que perfecta, sin tacha, sin mancha, sin arruga, sin imperfección. Escuche, que convierte el alma, que restaura el alma. Y escuche la segunda parte del versículo 7, y eso es lo que me interesa. El testimonio del Señor es fiel, no miente, es digno de confianza. ¿Y qué hace? Hace sabio al sencillo. Ahora, la primera impresión que nosotros tenemos cuando leemos sencillo significa simple, pero no. Esta palabra sencillo significa alguien que no tiene un sano juicio. Alguien ponía esta expresión que es como una puerta, cuando sopla el aire se abre y deja pasar todo. ¿Usted tiene de esas puertas? Bueno, no, creo que no. Bueno, así son las personas sencillas. Aquellos que no saben discernir qué está bien y qué está mal, que carecen de sano juicio, que son proclives a cometer errores, que se desvían con facilidad. Bueno, en esa descripción parece que yo estoy ahí. Yo así me siento. Entonces, si la palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo, me interesa que me haga sabio. Porque si soy proclive a cometer errores todos los días, a desviarme con facilidad, entonces, ¿qué necesito? Sabiduría. Y esa sabiduría, ¿dónde la obtenemos? En la palabra de nuestro Dios. El principio de la sabiduría, lo que necesitas para empezar a ser sabio es temer al Señor tu Dios. Es honrarlo, reverenciarlo, amarlo, conocerlo. Y si no hacemos eso, entonces estamos muy lejos de la sabiduría. Ser inteligente es tener capacidades, saber qué hacer, tener conocimiento tal vez, pero ser sabio es la aplicación correcta de ese conocimiento. ¿Sí? Si usted sabe algo y usted lo aplica para un beneficio, entonces usted es sabio. Pero si un escritor decía, los grandes hombres muchos de los malos hombres en la historia han sido muy inteligentes, pero no han sido sabios, porque han aplicado su conocimiento para cosas malas. Necesitamos nosotros, como hijos de Dios, aplicar lo que sabemos a nuestra vida. Yo, por ejemplo, estudié en ingeniería y a veces me pregunto, digo, ¿y dónde voy a ocupar yo lo que sé en mi vida diaria? No lo sé. Solo las matemáticas es lo único, la física, cómo resolver un problema. Pero de ahí en fuera, ¿cómo podemos aplicar eso? No lo sé. Hay que buscar las formas. Pero en la Biblia, nuestra vida depende de este libro. Dice la Biblia que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida cristiana, lo que predicó nuestro hermano el domingo, dice, nos han sido dadas, te han dado herramientas. ¿Cómo las obtengo? Mediante el conocimiento de nuestro Dios, de la palabra de Dios, de Cristo. Así que todo lo que tú necesitas para vivir la vida cristiana, para saber qué hacer en nuestra vida, necesitamos que conocer la palabra de nuestro Dios. Así que estamos usando mucho el término conocer, conocimiento, entender, porque es necesario, hermanos, ¿sí? Necesitamos hacerlo. Entonces, si usted, hermano, es una persona sencilla que está muy proclive a cometer errores, entonces necesita sabiduría. Y esa sabiduría solo la encuentra en la palabra de nuestro Dios. ¿Recuerda cuando Jesús discutía con sus discípulos o los saduceos? ¿Recuerda con los saduceos cuando le dicen que ellos no creían en la resurrección? ¿Qué les dijo Jesús? Bueno, la Biblia es que no es muy clara en ese asunto. Bueno, es que la Biblia no lo dice muy claro. No, le reprocha y le dice, ¿acaso no han leído en la Escritura que dice esto? Nuestro problema de que haya discrepancia doctrinal es debido a que no hemos estudiado correctamente las Escrituras. No es que la Biblia no sea clara. Jesús usa muchos términos así. ¿No han leído? ¿No leyeron en la Escritura? ¿Acaso no han estudiado la Biblia? Vea cómo el Señor Jesús les reprochaba a su incompetencia
de no leer correctamente la Escritura, de no estudiarla debidamente. Entonces, hermanos, ¿por qué hay tantos errores? Debido a eso. Si usted quiere ser sabio, no un sencillo, no alguien que es proclive a error, necesita estudiar diligentemente la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿qué necesito para yo estudiar la Biblia? ¿Qué necesito para entenderla mejor? Vamos a ver eso. En primer lugar, necesitamos al Espíritu de Dios. Porque la palabra de la cruz, ese es el mensaje del Evangelio de Cristo, que Cristo Jesús vino a este mundo y dio su vida en la cruz para nuestra salvación, para nuestra justificación. Porque la palabra de la cruz, ¿qué dice? Es locura, es una estupidez. ¿Para quiénes? Para los que se pierden, para los no creyentes. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Es poder de Dios. Es sabiduría y poder de Dios. ¿Cuál es la manera en la cual para uno el mensaje del Evangelio es una tontería y para otro es sabiduría y poder de Dios? Capítulo 2 de 1 de Corintios, versículo 14. Pero el hombre natural, es decir, el hombre sin Dios, el hombre pecador, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué? Son una estupidez, son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué necesitamos para que usted y yo entendamos la Escritura? Al Espíritu de Dios. Porque es Él, hermanos, quien, dice la Escritura, inspiró a los santos profetas para escribir la palabra de Dios. Fue Él quien usó manos humanas, mentes humanas para escribir su voluntad. Él no anuló sus estilos, Él no anuló su carácter, pero sí el resultado final de esos escritos fue exactamente lo que Dios quería que usted hoy tuviera. No más y no menos. Estudiamos eso cuando estudiamos el canon de la Biblia, ¿recuerda eso? Tenemos las palabras exactas de nuestro Dios, no más y no menos. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos? Al Espíritu de Dios. Porque es debido al pecado que limita nuestro entendimiento. Es debido al pecado, como vimos hace 8 días, que inserta en nuestro razonamiento algo equivocado para no pensar correctamente. Por eso decimos, hermano, que el pecado es irracional. ¿No es cierto que el pecado es irracional? Cuando pecamos, después que pasa, ¿qué decimos? Fue una tontería, ¿cómo hice esto? ¿Cómo fui capaz de hacer esto? Las consecuencias que me trajo, lo que produjo a mi vida espiritual, etc. Es irracional el pecado. Pero no por eso dejamos de pecar. Seguimos pecando todos los días. Eso es el pecado, irracional. Pero es el Espíritu de Dios, hermanos, quien vence todas esas barreras espirituales, ese pecado, vence todo eso a fin de que nuestros corazones puedan entender la palabra de Dios. Es el Espíritu quien obra en tu corazón y en mi corazón, que lo muda, que lo cambia, que lo quita de un corazón de piedra a un corazón de carne. Escribe su ley en nuestros corazones para que la obedezcamos. Si no es por el Espíritu de Dios, nadie puede ser salvo, nadie puede entender la palabra de nuestro Dios. De modo que sectas como los mormones o los testigos de Jehová podemos decir con claridad que ellos no son creyentes, que no tienen al Espíritu de Dios, porque en doctrinas fundamentales del cristianismo se han desviado y pervirtiendo profundamente la palabra de Dios. Y dice la Escritura, la promesa de Jesús, que el Espíritu Santo nos guiaría ¿a dónde? A toda verdad. La unción del Santo está sobre nosotros. ¿Quién es la unción del Santo? El Espíritu de Dios. Somos ungidos todos. Pero la unción que permanece en ustedes en 1 de Juan dice, ella les enseña todas las cosas. Y no tiene necesidad de que alguien otro les enseñe, porque el Espíritu mismo nos lleva a la verdad. De modo que si no estamos yendo a la verdad, deberíamos hacer una introspección para mirar si el Espíritu de Dios está en nosotros. Porque el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Así que, hermanos, necesitamos al Espíritu de Dios. Él nos capacita para entender su palabra. Pero usted se puede preguntar, ¿cómo es que hay hombres de Dios que han tenido un mayor entendimiento de la palabra que otros? Bueno, porque también hay dones del Espíritu. Hay don de sabiduría, don de conocimiento. Dios capacita a hombres y por eso Dios ha dado maestros a la iglesia, doctores,
predicadores, pastores, evangelistas. ¿Para qué? A fin de perfeccionarnos para la obra del ministerio. Así que si usted quiere servir al Señor, necesita en primer lugar entender la Escritura. Porque si usted no la entiende, entonces estamos en serios problemas. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Ambos caerán al hoyo. Necesitamos que entender la Escritura. Así que, hermanos, la Biblia está escrita con tal claridad, de tal manera que usted y yo podamos entender las enseñanzas que el Señor nos ha dejado, buscando que la ayuda de nuestro Dios y estando dispuestos a seguirla. Un amigo en Guerrero, ahora que estuve esta cuarentena, estos 2 meses que estuvimos allá, se acercó a Cristo. La obra del Espíritu de Dios en su corazón empezó, le trajo arrepentimiento, quiso una vida distinta y se acercó a la iglesia. Nos reunimos en la casa con mi abuelito y él me decía, después de un mes de estar asistiendo todos los días a las reuniones, me decía, mira, yo quiero conocer más de la Biblia y algún día sí me gustaría así predicar, así como ustedes lo hacen. Y yo dije, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno esas intenciones, porque es el Señor quien nos las pone. Pero yo le dije, de nada sirve estar conociendo mucho si no lo estamos viviendo. Digo, lo poquito que tú puedas aprender en una prédica o algo, obedécelo, hazlo. Y entonces eso se va a convertir en un aprendizaje, como dicen en la escuela, significativo. Algo que te va a marcar, algo que va a cambiar tu vida. Hermanos, nosotros no podemos retener toda la prédica de 3 horas que voy a dar hoy. No, pero sí podemos retener que tal vez 2 horas y media. Tal vez las notitas que usted va anotando. Por eso, vea la importancia de anotar, eso es a lo que yo me refiero. Entonces, pero lo poco, la frase que tú te puedas llevar esta noche, o lo poco, dices esto, y tú lo apliques, será de grande bendición. Habrá valido la pena todas estas 3 horas de predicación. No, así, pues, solamente van a ser 30 minutos ya. Pero si no lo hacemos, entonces vamos a seguir igual, y nunca vamos a crecer. Entonces, hermanos, ¿por qué algunos entienden mal la Biblia? La pregunta. Bueno, en toda la historia de la iglesia, al estudiar la historia de la iglesia, nos damos cuenta que los desacuerdos doctrinales fueron muchos. Fueron muchos. Y el proceso para resolver esas diferencias fue muy lento. Incluso en la Reforma, antes de que viniera la Reforma con Martín Lutero, la Iglesia Católica mantenía la Biblia ¿en qué? En latín solamente. No había traducciones al lenguaje común o nativo de las personas, no. Incluso mi abuelita, esta vez que fui, me decía, hijo, yo cuando iba a la Iglesia Católica me tocó cuando era niño que se hacían las misas en latín todavía. Y empezaban y yo entraba y decían todo. Y salía igual, no entendía nada. No debemos salir de esta noche así. Igual, no, hay una diferencia. Entonces me decía, ¿cómo la gente iba a entender eso? Bueno, esa era la idea de la Iglesia Católica. ¿Por qué vamos a traducir la Biblia al alemán o así? No, solamente la Biblia es para los estudiosos, los que conocen el idioma. Por eso Martín Lutero, una de las cosas que hizo fue traducir la Biblia de latín al alemán, para que todo el pueblo pudiera conocer las palabras de Dios y no les enseñaran el error. Hermano, usted tiene una Biblia y ¿por qué no la valora? Eso es algo irracional, como yo vuelvo a decir. Cuando perdemos algo, no lo tenemos que, lo valoramos, pero cuando lo tenemos, lo desechamos y está ahí. Yo recuerdo una tía que me decía, yo me paraba en el culto y me ponía mi Biblia en la silla y me decía, no puedes poner tu Biblia en la silla. ¿Por qué? Digo, pues ahí te sientas. Digo, pero entonces ¿dónde la pongo? Porque no hay otro lugar. Dice, no, pues tenla en el brazo. O sea, se preocupaban tanto por dónde poníamos una Biblia. Pero yo quiero decirles, ¿y en qué lugar en su corazón atesora la palabra de Dios? ¿Está tan preocupado en cuidarla, en estudiarla, como en ver dónde la va a poner? No, muchas veces no es así. Decimos, es la Santa Biblia, la Sagrada Biblia. Y como es tan sagrada, ni siquiera la vemos en todo el mes. No es así. Yo estudié mi Biblia, y si usted la ve, está toda rayada. Leyendo, escribiendo notas, y mi tía, ¿por qué la rayas? ¿Cómo? ¿Por qué la rayo? Pues la estudio. Pero es la Biblia. Digo, ¿y qué? Es que es la palabra de Dios, ¿y cómo le estás? Digo, esto es un libro. Esto es un libro, es papel y hoja. ¿Sí? Pero cuando usted la estudia, entonces se convierte en su corazón
como una espada de dos filos, que penetras a partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos, saca a la luz todo tu pecado, te expone delante de Dios y te lleva al arrepentimiento y a la fe. Eso es la Biblia. No un libro solamente, no, porque hoy ya no solamente lo tenemos aquí, lo tenemos en digital. Ahora también vamos a ver dónde vamos a poner el celular. No seamos así. La Biblia tiene que ser atesorada en nuestro corazón. Si hoy la Biblia estaba en un quinto lugar, en un tercer lugar, y pasa a un segundo lugar o un primer lugar, de decir, me comprometo a leer la Biblia, me comprometo a estudiarla, quiero saber cómo debo vivir mi vida en Cristo, entonces habrá valido la pena esto. Pero si no produce nada, entonces, pues estamos perdiendo el tiempo. Voy a terminar, hermanos. Muchas veces no entendemos la Biblia a causa de falta de fe, porque no queremos someternos a la autoridad. No queremos someternos. Interpretamos la Biblia a nuestro antojo. Por eso, hermanos, existe hoy la materia de hermenéutica. ¿Sabe qué significa hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia de la interpretación para entender cualquier libro. Son los métodos que existen para interpretar un libro. Eso es la hermenéutica. La exégesis es la aplicación de la hermenéutica. Así que usted y yo necesitamos hacer hermenéutica. Y no necesitamos entender el lenguaje hebreo o el griego, no. La Biblia está escrita, hay buenas traducciones. Si la Reina Valera a veces tiene como que palabras complejas y dices, ¿qué significa esto? Busque la NBI, la NTV, la LBLA, la Biblia de las Américas. Y así es como usted empieza a ver y entender mejor la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, más tiempo. Dice la Escritura, medita de día y de noche. Medita. No solo la leas, medítala. Piensa en oración. ¿Cómo podemos vivir con esa verdad que la palabra de Dios nos dice? ¿Cómo podemos vivirla? A final de cuentas, todo mandamiento, ¿a dónde nos lleva? A Dios. ¿Sí? Porque, por ejemplo, dice, no matarás. Eso es un mandamiento, pero hay una enseñanza detrás de eso. Y es que Dios es la vida y Él ha dado la imagen, su propia imagen, en cada hombre. Por tanto, atentar contra la vida es atentar contra la imagen de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? El que derrama sangre por el hombre, él morirá. Por eso muchos dicen, ¿entonces estamos de acuerdo con la pena capital o no? Bueno, el Señor es muy claro en cuanto a eso. Pero ¿a dónde nos lleva esa enseñanza? A Dios, porque es Dios el origen de ese mandamiento. Así que toda la Biblia, ¿dónde nos redirecciona? Al Señor. Es conociéndole a Él que usted y yo vamos a entender la Biblia. Así que, ¿cómo evitamos el error? No hagamos afirmaciones donde la Biblia guarda silencio. ¿Oye eso? Jesús dijo en una ocasión, hipócritas. ¿Ya ve cómo el Señor decía eso muy fuerte? Perdón. Decía, hipócritas, ustedes enseñan mandamientos, cosas de hombres o rituales de hombres como mandamientos de Dios. Vea lo que el Señor está diciendo. Por eso cuando Él le decía, cuando alguien se hace judío, dice, ustedes lo convierten 2 veces más hijo del infierno que ustedes mismos. Vean las palabras tan duras de Jesús. Porque nosotros no tenemos que decir lo que la Biblia no dice. Hay gente que empieza a hablar y dice que debemos hacer esto y esto, pero la Biblia guarda silencio. Entonces nosotros, para ser sabios, necesitamos afirmar lo que la Biblia dice y callar donde la Biblia no dice nada. La Biblia es muy clara en cuanto a quién es Jesús. Él es Dios, el Rey del universo, el Dios que se hizo hombre en la persona de Jesús. Vivió, resucitó una vida perfecta, resucitó triunfante de la muerte y está sentado a la diestra del Dios Padre. Y vendrá por su amada iglesia, por aquellos que aman su venida. Y destruirá a todos aquellos que le rechazaron. Eso es muy claro. Pero ahora, en cuanto a cómo se debe hacer el orden del culto. Se deben cantar 3 cantos y después la predicación, después la ofrenda o antes la ofrenda. La Biblia no dice eso. Entonces, da cabida que usted pueda en oración ver cómo se puede llevar el desarrollo. Pero eso no lo enseñamos como si fuera mandamiento de la Biblia. Y andamos diciendo, así se tiene que hacer, porque así lo hacemos. No. Debemos afirmar lo que la Biblia dice y callar donde la Biblia calla. 2. ¿Cómo evitamos el error? Estemos conscientes de que podemos cometer un error. Hermano, yo no soy perfecto, usted tampoco. Podemos cometer errores. Y es debido a falta de información. Muchas veces cuando nosotros estudiamos los evangelios y a veces vemos la Biblia que habla en parábolas,
Necesitamos ¿qué? Información. Necesitamos el contexto histórico en ese tiempo, cómo la gente se hablaba, cómo la gente entendía ciertas cosas, porque no es lo mismo, han pasado más de 2000 años. Así que no crea que es lo mismo las expresiones que usamos hoy a las que se usaban antes, no. Necesitamos ver cómo vivían, cómo se movían, cómo se trasladaban, cuál era el pensamiento común en esas partes. Ahí no había Marvel en ese tiempo. Así que es muy diferente el pensamiento a como hoy nosotros lo tenemos. Entonces necesitamos que información, por eso cometemos errores. Debemos ver si hay figuras retóricas como símiles, metáforas, comparación, todo eso. Eso es interpretación. Y necesitamos ¿qué? Estudiar eso. Porque la Biblia es un libro, por ejemplo, Apocalipsis. ¿Cuántos errores se han cometido en Apocalipsis? ¿Es literal todo? ¿O es figurado todo? ¿O es mitad y mitad? Porque no estudiamos bien en qué figura literaria fue escrita este libro. Sabemos que Salmos es poesía. Sabemos que Crónicas es narrativa. Sabemos que el Pentateuco es ley. Sabemos que Hechos es historia. Sabemos que las cartas son cartas que Pablo escribió en las iglesias. Entonces necesitamos ubicar los libros en su contexto correcto. ¿Por qué no entendemos la Biblia? Debido a una deficiencia. A veces somos orgullosos, nos falta fe. ¿O sabe qué? No dedicamos el tiempo suficiente a leer. Y en oración, estudiándola en oración, nos cambia y nos transforma. No hay otra forma, hermanos, en la cual usted y yo podamos entender la Biblia si no es por el Espíritu de Dios y en oración. A veces somos tan orgullosos nosotros que enseñamos la Biblia cuando estamos estudiando, y yo a veces me topo con temas y digo, Señor, ¿qué quiere decir este pasaje? No lo entiendo. Y en vez de recurrir al Señor en oración, yo digo, no, yo sé que puedo, necesito unir esta frase, a ver cómo se usa este conector, y necesito otro diccionario. No necesitamos a veces más información, necesitamos más perspectiva que el Espíritu Santo nos da. Necesitamos al Espíritu de Dios en oración. Y a veces el Señor nos mete en esos atolladeros para que recurramos a Él y digamos, Señor, no entiendo esto. Ayúdame a entenderlo. Hermanos, lee tu Biblia hoy, diariamente y con gran anhelo. Hermanos, necesitamos leer la Biblia. ¿Usted quiere conocer a su Dios? Lo va a conocer en la Escritura y no en otro lugar. No es mirando el té, no es en sueños, no es en visiones, lo que usted quiera, no es así. El Señor ha dejado muy en claro. Dios, habiendo muchas veces hablado por medio de muchas maneras, visiones, sueños, a nuestros padres, hoy nos ha hablado ¿a quién? Por medio del Hijo. La palabra última de nuestro Dios ha sido expresada en Cristo Jesús. Él nos ha traído la interpretación correcta de quién es Dios. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo nos lo ha dado a conocer, es Jesús. ¿Y dónde conocemos a Jesús? Aquí está, en su palabra, en su Biblia. Así que hermano, yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa si toda la iglesia dejara de leer la Biblia? Bueno, pareciera que estamos entrando en esas partes. Porque la iglesia no conoce la Biblia. Si enseña el error, la iglesia no dice nada. Porque la iglesia no está estudiando la Biblia. Así como los pastores y los predicadores se tienen que preparar para enseñar la Biblia, así los creyentes se tienen que preparar para escuchar la palabra de Dios. Así nosotros tenemos que hacer. Dice la Biblia que en Berea había unos nobles, dice que todos los días se reunían para estudiar las Escrituras y para ver si lo que Pablo predicaba era conforme a la verdad. ¿Escuchó eso? Así que todo lo que se está predicando en su iglesia o en su casa, donde usted se reúna, tiene que ser de acuerdo a la verdad de Cristo. Y si no es así, entonces no tenga miedo, deséchela, porque no es la palabra de Dios. Hermanos, si en la Reforma la Biblia fue traída al pueblo, y el pueblo de Alemania atesoró la Biblia, muchos murieron por traducir la Escritura. Martín Lutero fue perseguido hasta el final por haber traducido la Biblia y habérsela dada al pueblo de Alemania. Hermanos, hoy nosotros tenemos la Biblia y no nos preocupamos por leerla. No nos preocupamos por atesorarla, no nos preocupamos por conocerla, y deberíamos hacerlo. Daniel decía, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Yo quiero ser un hombre que actúe, un hombre que sea esforzado, un hombre valiente y de convicción, y solo vamos a hacer así si nosotros nos permanecemos en la palabra de nuestro Dios.
¿Resolvemos en esta noche comprometernos a estudiar la Biblia un poco más? Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Lo hagamos, hay que hacerlo. Y decirle, Señor, yo sé que te he fallado. Sé que he sido negligente, perezoso. Pero en esta noche resuelvo estudiar más la palabra de Dios para obedecerla y para conocer a nuestro Dios. Ese es el fin último. ¿Sabe cuál es el fin último del hombre? Vivir para la gloria de Dios. ¿Y cómo vivo para la gloria de Dios? Hablando de las virtudes, de las perfecciones de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo es vivir para la gloria de Dios? Que todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, sea que me case, sea que coma, sea que me acueste, duerme, trabaje, todo lo haga para dar gloria. Y paz, ¿cómo puede ser para el transgresor y al ladrón sin valor?